señor, se robaron el PBI. He notado en esta radio que estaban todos escondiendo PBIs que se robaron. Es una vergüenza. Son todos drones. La vi a Eve comiendo un sándwich de PBI, de salame y queso. Son todos drones, señor, se robaron el PBI. Radio Caput. Parece que hay un combate ahora el sábado por Space de Dylan contra Alcárcel. Esas cosas. Los liberales me fascinan. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los martes a las 10. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, ¿cómo están? Esto, como decía nuestra amiga Vilma Noche en la presentación, es Mundo en Clave, una mirada diferente sobre el escenario internacional. Hoy Hugo Gulman no va a estar, compromisos ineludibles, así se dice, ¿no? Para justificar una ausencia. Seguramente la semana que viene va a estar de nuevo aquí porque él es el alma mater de este programa y quien les habla, Larry Levy, va a llevar esto, pero voy a charlar con quien está del otro lado del vidrio, de la ventanita, de la pecera, todos los nombres que tienen los controles. Allí está Lali Grumeli, que me va a acompañar, me va a escuchar y me va a bancar seguramente a lo largo de este programa. Hoy hemos elegido un país que es muy fácil de adivinar porque es el único lugar en el mundo donde se habla ese idioma. Puede ser que se hable un poquito allá por el norte de África como influencia veterana, lejana en la historia, que tiene que ver con un pueblo conquistador en su momento. Pero vamos a escuchar un poquito de esa música que nos va a orientar. Es bastante melódica, ¿sí? Pero nos va a dar la pauta de qué estamos hablando. Ustedes saben que la música de este programa la elige siempre Hugo Gulman, que a pesar del compromiso que tenía hoy, me mandó y me pidió que especificara. Bueno, esto es un poco de rock melódico de ese país, el idioma ya lo están escuchando y se van a dar cuenta fácilmente, y que tiene como rock melódico un ingrediente muy particular que tiene que ver con esa postura de la voz que tienen los Thanos, porque de eso estamos hablando, de los Thanos, sí. Avevo un tesoro riposto in te, ora rovescio da bere perché ho perso I miei uomini, siamo rimasti in pochi. Y mientras escuchamos de fondo esta música, que ya se dieron cuenta de dónde viene, les cuento que Mundo en Clave también la pueden escuchar hoy, martes a las 16 horas en la radio pública de Marcos Paz, la 90.7, y mañana miércoles a las 20 en RPD Radio FM 97.5 de Oberá Misiones. Y por supuesto la van a encontrar en Radio Cut si quieren volver a escucharla. Y queda absolutamente grabada en nuestras imágenes. No somos los más lindos del mundo, pero en YouTube, que en este momento estamos transmitiéndolo en vivo. La guerra nel blocco ha lasciato alcuni dei volti cancellati. Sto versando da bere l'odio nella Sprite, anche se non lo sai. Eri tutti I miei guai, ma non so come stai. Ma nella
Ese es el rock melódico que también nos transporta un poco a los años 70, 80, en que la música italiana estaba en el top de los rankings. Domenico Modugno y no sé, Mina y un montón de cantantes que hicieron parte de nuestra historia musical del siglo XX, del último tramo del siglo XX y parte del XXI. Y los italianos se destacan por esta postura de la voz muy particular. Pero si te parece, Lali, con vos estoy hablando hoy, voy a hacer unas palabras, como hago habitualmente, para más o menos describir y posicionarnos en el tema. Te cuento que siempre señalamos en este espacio algo que es una verdad de perogrullo. Los imperios tienen su curva ascendente, su apogeo y su caída. Pero no deja de ser importante la repetida referencia para enmarcar en tiempo y espacio la relación de fuerzas entre los países que a lo largo de la historia fueron dominantes. Algunos solos quedaron como una mueca o un guiño efímero en la historia. En el caso del país que vamos a abordar hoy, esa relación de influencia tiene un volumen histórico excepcional y conforma uno de los dos imperios centrales que sobresalen en Occidente. Uno es el vigente, aún hoy, el imperio anglosajón, que está ahora en decidida decadencia, pero con su presencia insoslayable. El otro está hoy reducido a una geografía pequeña en el viejo continente, pero con una historia de dominio transcontinental que aún se refleja con profundidad en las leyes, en el arte, en las letras, en la arquitectura y en las reflexiones cotidianas de los países, sobre todo latinos, sin olvidar las huellas en Oriente, que heredaron su plexo cultural y que marca todo un sistema que empuja con la mirada sajona. Hablamos de la influencia del Imperio Romano, hoy reducido a una tierra llamada Italia, que guarda enormes tesoros que forman parte de la riqueza cultural universal, de habitantes expresivos con la palabra o con los gestos, con la música o con los textos, con los colores o las piedras, formando figuras de seducción eterna. Nosotros recibimos a su gente después de un larguísimo ocaso, y con ella un compendio de improntas que durante el siglo XX formaron nuestros manuales de usos y costumbres. Vamos a la bella Italia. Yeah. Mi sveglio di notte, non prendo più sonno e di giorno riscrivo canzoni d'amore. Sto bevendo troppo, sto fumando troppo, sarà che mi manchi e sento la pressione. Sì, sono anni che non vivo con mamma, li pago l'affitto e non vado a trovarla. Mio cuore è bollente, il mio sguardo è assente, ma so che qualcuno là in alto mi guarda. Ho fatto dei sogni e c'eravamo noi, in cui ti davo un anello a colori. Ogni volta che abbiamo litigato mi sentivo perso per 1000 ragioni. Ti senti al sicuro quando sei con me, abbiamo diviso ricordi eleganti. Ora li vuoi cancellare da testa, ma i talli nell'anima restano tali. Dimmi se mi ami, non ascoltare gli altri. Y como decíamos en las palabras iniciales, la influencia de la cultura italiana, la cultura romana, sin ninguna duda ha formado parte de esa construcción, junto con otras colectividades como la española, fundamentalmente esas dos, más algunas otras algo minoritarias, han formado la Argentina. Y nosotros tenemos mucho de Tano, mucho de gallego, y fíjate que las leyes nuestras son leyes de ascendencia romana, con cierta inflexibilidad. No tiene la interpretación que tienen los sajones, que tienen esa ductibilidad en la forma de interpretar las costumbres y las leyes. Pero bueno, y como hacemos siempre en este programa, tratamos de ubicar a alguien, algún colega o algún pensador del lugar, y tratamos de que nos dé una semblanza tanto de lo que está pasando internamente como su importancia geopolítica o sus relaciones internacionales. Y esta vez nos comunicamos con Guido Gasoli. Ayer lo entrevistamos junto a Hugo Gullman, y Guido es un periodista italiano que se enamoró de la Argentina. En principio se enamoró de América Latina,
y siempre tuvo hasta el 84, dijo él, en la comunicación cuando estábamos tratando de preparar la charla, nos dijo que se había enamorado de la Argentina, pero llegó tarde porque todo el mundo recomendaba no venir durante la dictadura, así que su primer contacto con la Argentina fue en el 84, ya un año después, o unos meses después de recobrada la democracia, hoy hace 40 años. Y se enamoró a punto tal que hoy, en los últimos años, pasa la mitad del tiempo en la Argentina y la otra mitad vuelve a Italia. Nosotros nos comunicamos con él, y él estaba en Roma en este momento, y vamos a escuchar lo que nos comentó. Muchas gracias por atendernos. La primera pregunta que hacemos habitualmente en este ciclo es: ¿cómo está Italia en este momento? ¿Cómo está Italia a nivel internacional y también a nivel local? Mira, a nivel internacional, Meloni está tratando de establecer relaciones. Pero hay que decir una cosa sobre ella. Si vos escuchabas a Meloni antes de llegar al poder, ganando las elecciones, ser nombrada primer ministro, escuchabas a una persona que tenía algunas ideas sobre Italia, un proyecto muy lindo que fue compartido por mucha gente. Y bueno, pero ni bien llegó a ser primer ministra, prácticamente, como decimos en Italia, Meloni es prácticamente el ex ministro Draghi con la peluca rubia, en el sentido que desmintió cualquier programa que ella había hecho y hizo exactamente todo lo opuesto. Y se puede decir que ahora las relaciones internacionales en Italia son bastante buenas. También si Meloni no tiene una gran experiencia en esto y muchas veces comete errores, cambios de opinión, pero Italia es un país que siempre se mantuvo muy abierto con el exterior, siempre fue muy bien recibido, y entonces hay que decir que estamos siguiendo en la tradición. Pero si hablamos de la situación interna de Italia, estamos en un lío bárbaro, como dicen ustedes, porque Italia era un país muy a la vanguardia también en Europa por muchas cosas, pero los gobiernos de los últimos 15 años, que fueron manejados básicamente por partidos de una izquierda que de izquierda no tiene más nada, y por el famoso movimiento populista de Beppe Grillo a partir del 2018, han destruido prácticamente muchas cosas. La salud pública, que estaba considerada la mejor del mundo, tanto que el director de cine americano Moore había hecho un documental sobre la salud pública italiana, y ahora prácticamente está todo destruido. Entrar en un hospital, te da al mismo tiempo, empezás a llorar y vas a tener una bronca increíble. Porque, por ejemplo, yo para hacer una normal análisis, que generalmente antes me daban la cita en 2 horas de tiempo, tuve que esperar 4 meses. ¿Y eso por qué? Porque los primer ministros, exactamente Mario Monti, Renzi, Gentiloni y Letta, los últimos 3 pertenecientes al Partido Democrático, que sería lo que antes te nombraba la supuesta izquierda, que de izquierda no tiene nada, prácticamente cortaron la financiación a la salud, haciendo precipitar esta muy importante función de un Estado a niveles, no digo africanos, pero entre los últimos de Europa. Al mismo tiempo, otro lío que pasó fue con el laburo. Italia era famosa para defender a los locos, a los derechos laborales. Bueno, los derechos laborales en los últimos 15, 20, ahí decimos 20 años, desaparecieron completamente del mapa, porque los gremios, desde el Labor Defensor, se convirtieron en colaboradores del poder de turno en cambio de cargos políticos. Quiero acordar a los oyentes que en Italia, hoy como hoy, un diputado gana alrededor de 15.000 euros por mes y un senador 25.000, mientras una persona que trabaja 8 horas por día llega a 700, 800, que es muy por abajo del límite de del sueldo de supervivencia, que actualmente es 1.500 euros. Entonces, hay que decir también que Italia es el único país en Europa donde en los últimos 30 años los sueldos se han
bajado del 2.9%, mientras el anteúltimo país de esta clasificación, decimos así, es España, donde los sueldos pero subieron del 15%. Y hoy como hoy, vuelvo a repetirle, encontrar laburo no es difícil, pero el laburo está, vos como trabajador no tenés casi ningún derecho y estás muy, pero muy mal pagado. Le hago un ejemplo. Haciendo una investigación el año pasado en una zona muy famosa de Italia, una de las tantas zonas famosas de Italia en el mundo, o sea, la costiera amalfitana, me encontré en un hotel 6 estrellas, uno de los 5 hoteles 6 estrellas en el mundo, donde el jefe de la recepción ganaba alrededor de 3 euros la hora, o sea, chaucha y palitos, con 25 años de experiencia laboral y hablando 4 idiomas. Y esto es solamente un ejemplo de lo que es. Imagínate los cargos más bajos, los laburos más humildes, lo que ganan. Y hay a veces trabajadores que trabajan 13 horas, vuelvo a repetirlo, 13 horas por día con sueldo de 1.100, 1.200 euros. O sea, una miércoles, disculpen por el uso de la palabra. La pregunta es si eso no produce de algún modo cierta convulsión social, si hay manifestaciones, si hay paros. Yo te digo una cosa, yo lo vuelvo a repetirle, tengo 68 pirulos y siempre me acuerdo en el 1991 cuando el gobierno de la época quería cancelar el artículo 18 que prohibía los despidos sin justa causa, decimos así. Estábamos 1,5 millones de personas en la Plaza San Giovanni y todos que habían llegado con sus propios medios. Bueno, ahora el PD, Partido Democrático, la supuesta izquierda de antes, organizó el sábado pasado una manifestación para protestar en contra del gobierno. Llegaron 25.000 personas trasladadas todos sobre el colectivo. ¿Le acuerda algo? Ok. Y prácticamente, o sea, el italiano prefiere sufrir en silencio. Yo le digo mi gran dolor cuando enfrente de un comedor de la Cáritas, donde antes encontraba solamente inmigrantes y ahora hay colas hasta de 2 kilómetros cada día y encontré un vecino mío de casa. Podés imaginarte lo que me dio. Hoy como hoy entras en un supermercado y tenés la gente que antes de comprar un producto lo mira muy bien y piensa si se lo puede permitir o no. Porque hay productos que subieron hasta 3, 4, 5 veces. Por ejemplo, un paquete de pasta, hablando de Morphy, que la pasta es y como el Morphy, la religión, la verdadera religión italiana, antes salía entre los 35, 40, 50 centavos como máximo, ahora viene 1,5 euros. Ahora, hay una inflación que ha golpeado porque los sueldos se quedaron prácticamente parados al mismo nivel de 30 años atrás. Y Guido, ¿cómo está el vínculo de Italia en este momento con la OTAN, por un lado, y con Rusia, por otro, en esta crisis que se armó entre Rusia y la OTAN, justamente? Mira, con la OTAN la relación está siempre buena. Y Meloni, que se ponía a los gritos en el Parlamento italiano en contra de la OTAN, ni bien se sentó sobre de la silla de primer ministro, cambió a 180 grados, no digo 360 como se usa decir aquí en Italia porque es un grave error matemático. Y bueno, exactamente, volver al comienzo, ¿ok? Y prácticamente lo que pasó es que, como en muchas cosas, como le adelanté antes, hizo esto y la relación está buenísima. Y Italia, que al comienzo no estaba tan dispuesta a soportar la intervención y la ayuda a la Ucrania, se transformó en un aliado impresionante, casi de golpe y porrazo, y ahora con Meloni aún más, y ha empeorado notablemente sus relaciones con Rusia, al punto tal que hay que decir que entre la embajada de Rusia en Roma y el palacio del gobierno hay un iceberg en el medio que es mucho peor de lo que golpeó el Titanic. Decime, la relación con China
Mira, la relación con China siempre ha sido muy buena hasta que unos años atrás se ha firmado un acuerdo llamado la Calle de la Seda, acordando la vía de la seda que había inventado, digamos así, se había inventado con los viajes de Marco Polo a China y que prácticamente transportaba la seda desde China hasta Europa. Y ahora prácticamente luego no solo la intervención de Ucrania, pero también del asunto que China no está respetando muchas normas sobre de la polución, se ha enfriado muchísimo al punto tal que también por el boicoteo internacional que el mundo occidental está haciendo a China, prácticamente este país ha entrado en una crisis impresionante y tiene como cliente mayor de un punto de vista económico a la Rusia misma y nada más. No exporta más como antes, naturalmente. Hay un tema que concita dos problemas. Uno es la inmigración y la otra es la relación de la inmigración y las acusaciones de Meloni a Francia. Ahí se ha recalentado un poquito la relación con París. ¿Cómo se ve desde el ámbito periodístico eso? Mira, yo estoy siguiendo este problema desde hace 20 años. 20, no uno, 20, porque es un problema viejo como Roma casi. Y el problema es muy sencillo, práctico, vamos a la práctica. Cada uno de los desesperados que se embarca sobre estos supuestos barcos que antes desde Libia, ahora desde Tunisia, llegan a Italia, paga un monto desde 1.000 hasta 5.000 euros, ¿ok? Y es manejado por mafias. El tipo o la tipa, que son muy pocas, las mujeres son casi todos hombres, llegan a Italia y después lo encierran en un refugio de donde luego algunas organizaciones que tendrían que ser de solidaridad, pero que después se descubrió que pertenecen a la mafia, lo llevan o en los campos del sur de Italia a recoger tomates en el verano por €1 la hora, o son afiliados directamente a las varias mafias, donde tienen cargos de repartir drogas y otras cosas entre estas. Mano de obra barata y útil, decís vos. Bueno, son verdad, es una esclavitud. Y a mí me da una bronca impresionante, pero no solamente mía, a muchos, al saber que muchos partidos en Italia, de la siempre supuesta ex izquierda de antes, quieren abrir la puerta a 180 grados a esta gente, dándole no solo el ius soli, la ciudadanía, sino también tratando de brindarle una casa y un laburo, sabiendo que con esto alimenta los tráficos mafiosos, cuando en Argentina es la demostración más grande que tenemos, se puede construir una inmigración manejada muy bien y bien organizada. Ustedes recibieron más de 6 millones de personas sin caer en acuerdos con mafias criminales. Es obvio que pero el acuerdo entre mafias criminales brinda mucha guita a los personajes que lo hacen, al punto tal que un tipo que estaba conectado con la mafia, años atrás, hablando con el secretario del alcalde de esa época, el alcalde de Roma, le digo claramente, nosotros ganamos más con los esclavos y la trata de seres humanos que con la merca. Punto, hemos explicado todo prácticamente bajo este punto de vista. ¿Hay algún país con el que haya sido modificada considerablemente la relación a partir de la asunción de Meloni? No, porque hay que decir la verdad, Meloni, y esa es la sensación que yo tuve también en la Argentina por la muchísima entrevista que hice, porque cuando Trump Meloni fue nombrada primer ministro y ganó las elecciones, todo hablaba de fascismo, vuelve a Italia, fascismo no, dio un charango a Italia, porque Meloni pertenece a una derecha, digamos así, conservadora, clásica, y también si analizamos su carrera, que había empezado el Movimiento Social Italiano, un partido directamente conectado con el viejo fascismo de Mussolini,
luego el partido se quebró, se creó Alianza Nacional, que era un partido exclusivamente de destra conservadora, y después Meloni que hizo Fratelli d'Italia. Entonces también los otros países europeos, fascista, pero después las relaciones son igual a las de antes y son muy, pero muy buenas con todos los países. Obviamente, como decimos antes, conectado con el problema de la emigración, la relación con Francia ha empeorado notablemente, porque Francia prácticamente viene a pretender que nosotros abrimos la puerta a toda esta ola de inmigración clandestina manejada por mafias, y Francia cierra prácticamente toda su puerta. Si ustedes se van, como yo hice 2 años atrás, a la frontera entre Italia y Francia, en el pueblo de Ventimiglia, van a ver un montón de estas personas que son bloqueadas literalmente por la policía y que se escapan de Ventimiglia de noche y recorriendo, escalando montañas, tratan de entrar en Francia de forma obviamente clandestina. Y la última, y ya no te molestamos más. La última será la primera. Bueno, ¿puede modificar a partir de las elecciones que hubo en Argentina, el triunfo de Milei, puede llegar a modificarse de alguna manera el vínculo con Italia? Yo creo que sí, y notablemente, en el sentido que, vamos a decir, de todo corazón, como te dije antes, Italia y Argentina son 2 hermanos que prácticamente no se conocen y viven de mutuos estereotipos. Yo escuché muchos estereotipos sobre de Italia en Argentina, y ayer también escuché un montón de chantadas hechas por periodistas italianos que la Argentina no saben, se conocen solamente el equipo de fútbol y nada más, yo creo, porque no entienden un charango. Entonces, pero a partir de este punto, la relación va a mejorar, o sí. ¿Sabes por qué? Porque Italia finalmente, después de años y años que yo me puse a los gritos, como muchas otras personas que conocen muy bien Latinoamérica era el continente desaparecido, nadie lo consideraba. La figura de Latinoamérica era más o menos José Carioca, el pajarito de los cuentos de Disney, y nosotros, mira que tenemos oportunidad, no crean mucho en relaciones con China. Latinoamérica, además, tenemos un hilo histórico que nos junta, tenemos naciones amigas. Bueno, el asunto que yo creo que a partir de ahora, con el cambio impresionante debido a la elección de ayer, que a mí me sorprendió, también se imaginaba que Milei iba a ganar, pero con esta diferencia, o sea, ha sido verdaderamente Waterloo un poco para Napoleón comparado con lo que pasó con Massa. Empezamos a abrirnos y también a tener finalmente relación económica. También si la Unión Europea, que había empezado el año pasado y 2 años atrás a hacer tratados con Latinoamérica, que después terminaron, si puedo usar un término del gran Enrique Pinti, en una nube de pedo, porque en la Unión Europea muchos países no reconocieron estos acuerdos porque obviamente le hacían daño a su propia economía. Guido, te agradecemos muchísimo este diálogo con Argentina. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, escuchamos a Guido Gasoli, periodista italiano enamorado de la Argentina, que pasa la mitad de su tiempo aquí en Buenos Aires, interesándose por la política y por la comida. Esto lo ha confesado también. Y algo que nos dijo también en paralelo fue que extraña mucho ese diálogo de bar, la charla de café, que en Italia ya no hay. Así, según sus palabras. Bueno, lo que quería decir antes de irnos a la pausa era que la mirada de Guido es una mirada europeísta. Más allá de las coincidencias que podemos encontrar en el diálogo con respecto a la mirada de Europa y de América Latina, es una mirada europeísta, y quiero leer entre líneas un poquito que, a pesar de que Meloni subió con un discurso populista al que nosotros veíamos o vemos como fascista, finalmente tiene el corset, tiene el encuadre que tiene toda Europa. Es muy difícil cambiar conceptos que están uniformados, encorsetados y alineados en toda Europa, y de ahí la conversión de Meloni
en el apoyo hacia Ucrania, en el apoyo a todos los movimientos de la OTAN también, que están íntimamente relacionados con Europa. Por lo que es muy difícil a cualquiera que suba en cualquier país europeo establecer o cambiar el orden establecido, a menos que se produzca algún movimiento político que los unifique o que los lleve, los impulse a hacer cambios en esta Europa que la vemos nosotros sumisa a Estados Unidos. Vamos a ir en Mundo en Clave a la pausa y vamos a volver con más Italia. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. En Caput Rafael Correa. pasan cosas. En toda América del Sur se abrió una ventana de oportunidad para gobiernos progresistas. Rafael Correa. Llega Hugo Chávez, luego llega Lula da Silva, Evo Morales, Michelle Bachelet, quien te habla en Ecuador. Se avanzó muchísimo. Crecimos, tuvimos dignidad, soberanía, creamos bloques regionales. Estados Unidos, que tal vez tenía la vista en otro lado, no, ya prestaron atención. Radio Caput. Yo veo momentos muy duros, están dispuestos a todo. Esas cosas. Asumo el gobierno con una misión clara y concreta: institucionalizar el país. ¿Cuándo van a ser esas elecciones? A 40 años del reinicio de la democracia. Un documental de Telam sobre el papel de los medios durante la transición. El proyecto político de ellos en ese momento era simplemente salvar el pellejo. ¿Cuántos cadáveres presume que hay, señor? Yo no puedo decir la cantidad. Que se terminaba la pesadilla de la dictadura. La irrevocable resolución de derrotar para siempre a la dictadura militar. ¡Llega la democracia a nuestro país! Democracia, la noticia más esperada. Ya disponible en www.telam.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Noticias. Diputados comienza a definir la presidencia de la Cámara y la integración de los interbloques. Los diferentes espacios de la Cámara Baja comenzarán en los próximos días las negociaciones para definir sus autoridades, la creación de los interbloques y la integración de las comisiones de cara a la conformación que tendrá desde el 10 de diciembre ese cuerpo parlamentario. El primer tema a definir es el de la presidencia de la Cámara, lugar que, de acuerdo con la tradición parlamentaria, estaría en manos del futuro oficialismo nacional, más allá de que no sea el espacio de mayor volumen en la nueva integración. En esta oportunidad, la titularidad de la Cámara recaería en un diputado de la Libertad Avanza, del PRO o de algún sector independiente. Según fuentes consultadas por Telam, entre los nombres que suenan para ocupar ese lugar figuran Oscar Sago y Guillermo Montenegro de la Libertad Avanza, Florencio Randazzo del Schiarettismo, Miguel Pichetto de Encuentro Republicano Federal y Cristian Ritondo del PRO. Economía. Cámaras empresarias resaltan el proceso electoral ejemplar e interés de trabajar con el futuro gobierno. El Foro de Convergencia Empresarial felicitó a Javier Milei por su triunfo y remarcó que la inversión del sector privado y la generación de empleo genuino en el sector formal de la economía son imprescindibles para la reducción de la pobreza y la indigencia. En el mismo sentido, se expresaron las autoridades del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, IDEA, así como otras entidades como la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado de Petróleo. Córdoba. Están contenidos los 3 incendios que afectaron las sierras. Los focos se dieron sobre terrenos montañosos en Santa María de Punilla y Los Reartes, mientras que en Colonia Carolla afectaron sectores de llanura con vegetación muy seca. Esta jornada se presenta con mejores condiciones que las anteriores, ya que la temperatura máxima esperada no superaría los 28 grados, una baja considerable respecto de los 38 grados que se registraron ayer, además de que se prevén posibles lluvias aisladas y una disminución de la intensidad del viento. Más información en telam.com.ar. Somos nosotras. El programa de Nelly Minchensky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras.
nosotras. Los martes a las 16 en Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Aquí en la mañana de Radio Caput. Yo había dicho que el primer tema era el rock. No, en realidad era un hip hop. ¿Sí? Italiano también con la voz, como yo decía, pero me equivoqué en el ritmo. Y esto es algo como el rock también, más melódico, ¿sí? Y también representa de algún modo lo que está sonando en las radios italianas en este momento. Estamos en Mundo en Clave, una mirada diferente sobre el escenario internacional, hoy sin la presencia de Hugo Gulman, y ustedes pueden volver a escuchar este programa por la radio pública de Marcos Paz, la 90.7, hoy a las 16, o mañana en RPD, Radio FM 97.5, Oberá, Misiones, miércoles a las 20 horas. Los invito a que antes de continuar con Italia, peguemos una vueltita por el mundo para ver cómo está ese mundo tan convulsionado que para nosotros esta semana está brutalmente conmocionado, pero bueno, no faltan problemas en el mundo. Lloyd Austin, el jefe del Pentágono estadounidense, llegó a Kiev para mantener conversaciones con los líderes ucranianos en un momento significativo, ya que a la luz de los acontecimientos mundiales hubo señales de que Washington tiene la intención de pasar a apoyar a Israel y dejar de hacerlo con Ucrania. Mientras tanto, el ex embajador de Ucrania en Estados Unidos, Valery Chalí, expresó su preocupación por las escasas perspectivas de una nueva asistencia militar norteamericana, especialmente por la posición de los republicanos. El proceso podría retrasarse. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador felicitó a Marcelo Ebrard, su ex canciller, por quedarse en Morena, su movimiento, tras lograr un entendimiento con la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Con ello se cumplió el deseo presidencial de unidad interna en el partido que fundó. Marcelo Ebrard afirmó que la decisión de mantenerse en la alianza fue resultado de 2 conversaciones con la virtual candidata presidencial, donde definieron un acuerdo político para sancionar las prácticas indebidas en el proceso interno y que se le reconozca como segunda fuerza dentro de Morena. El ministro de Comunicación Social de Brasil, Paulo Pimenta, aseguró que el presidente electo de Argentina, Javier Milei, debe pedir disculpas al mandatario brasileño Lula antes de que ambos entablen un diálogo institucional. Yo lo llamaría solamente después de que pida disculpas. Ofendió de forma gratuita al presidente Lula y tiene que hacer un gesto como presidente electo antes de pensar en la posibilidad de conversar, dijo Pimenta a los periodistas. Milei conversó ayer con el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, a quien invitó para la asunción el 10 de diciembre, luego de haber calificado durante la campaña a Lula como comunista furioso y ladrón. Los mandatarios de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin, participan hoy de una cumbre virtual del Grupo de Economías Emergentes de los BRICS, dedicada al conflicto palestino-israelí. La televisión central de China aseguró que, por la invitación del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, el presidente Xi Jinping asistirá a la cumbre de los BRICS dedicada a esa cuestión palestino-israelí. En el contexto del conflicto entre Israel y Hamás, la vocera de la Cancillería china, Mao Ning, declaró hoy que más de 1.000 ciudadanos chinos han abandonado Israel desde el 7 de octubre. El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que es muy probable que las empresas Ecopetrol de su país y Petróleos de Venezuela, PDVSA, se asocien para formar parte de un ambicioso proyecto de integración energética binacional. Durante su visita a Caracas el sábado pasado,
Petro se reunió con Nicolás Maduro para tratar temas como la migración, la alianza energética y la creación de distritos turísticos en la zona amazónica que comparten ambos países. Petro aseveró que en 2024, quizás por pura paradoja, Venezuela se convierta en uno de los motores de la reactivación económica colombiana. Y cerramos con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió el domingo, una vez más, el alto el fuego humanitario en respuesta al creciente número de muertes en la Franja de Gaza. El jefe de la ONU declaró en un comunicado que esta guerra está teniendo un número abrumador e inaceptable de víctimas civiles, incluidas mujeres y niños, todos los días. Esto debe parar. Reitero mi llamamiento para el alto el fuego humanitario inmediato. Desde el 7 de octubre, más de 11.000 personas han perdido la vida en la Franja de Gaza. Y así dimos una vueltita por el mundo y volvemos a la bella Italia. Ahora con los datos duros después de haber escuchado a Guido Gasoli, el periodista que nos trazó una semblanza de lo que ocurre allí en este momento, tanto a nivel nacional como internacional. Vamos un poquito a establecer comparaciones. Las comparaciones siempre son odiosas, pero en el caso de los países es importante saber más o menos cuáles son los encuadres que fijan la economía, la forma de vida y la forma de moverse. Italia tiene casi 60 millones de habitantes, mientras que en la Argentina tenemos casi 47 millones de habitantes. La superficie en kilómetros cuadrados, nosotros siempre superamos a todos los países que hemos recorrido. Bueno, tenemos que ver Rusia, tenemos que ver Estados Unidos, pero la superficie de Italia en kilómetros cuadrados ronda los 300.000 kilómetros cuadrados, mientras que nosotros tenemos 3,7 millones de kilómetros cuadrados. La deuda externa en dólares. Preste mucha atención a esto porque son datos importantes para hacer la comparativa, para establecer que la Argentina no está tan mal como suelen decir, sobre todo los de la derecha y quienes quieren destruir el Estado, por supuesto, ¿no? La deuda externa en dólares de Italia es 3 billones de dólares, mientras que la nuestra son apenas 419.000 millones. No es apenas, pero es una diferencia sustancial. Y ahora fíjense por qué. Porque el porcentaje de la deuda externa del PBI ocupa en Italia el 152%, es decir, que deben un PBI entero, es decir, el producto de un año y medio. Mientras que la Argentina, en este momento, debe el 98%, el 98.7% de su PBI. El PBI en dólares anual ronda para Italia los 2,2 billones de dólares, para nosotros 480.000 millones. El ingreso anual per cápita en dólares para Italia ronda los 37.800 dólares, para la Argentina un tercio o casi un 25%, 10.400 dólares. El ingreso anual en dólares per cápita en Italia ronda los 35.900 dólares, en Argentina 9.700. Poco, en realidad. Las exportaciones, voy a decir el saldo exportable, porque el volumen de la exportación no es tan importante como el saldo que queda. El resultado de la balanza comercial para Italia da un saldo negativo de 100.000 millones de dólares, mientras que para Argentina solo, digo solo entre comillas, 42.000 millones de dólares. Salario promedio, bueno, acá tenemos un problema para establecerlo en dólares. En Italia es de 3.100 dólares. Esto no significa que todos los italianos ganan eso, ¿no? Digamos que está repartido con sueldos 3 veces superiores y 3 veces inferiores para el decil más bajo. Ahora, 3.100 en Italia. En la Argentina, de acuerdo al dólar MEP, que es el que sirve de referencia para estos casos, habla de 627 dólares. También es cuestionable. La inversión en salud, es interesante esto, porque como decía Guido en el reportaje, la salud está muy deteriorada en Italia. Invierten del PBI el 9.8. En la Argentina, el 9.2. No es tan grave la diferencia, son unas décimas, y esto marca la importancia que tiene el Estado en un servicio de salud como el que tenía Italia, que era modelo, ¿sí? Lo dijo Guido en el reportaje. La inversión en educación, les cuento, es la misma. 4.3 del PBI. Invierte Italia en educación e invierte la Argentina en educación. Pero acá tenemos una cosa interesante, y esto marca también cómo se mueven los poderes
industriales, ¿sí? Los poderes económicos dentro de un país. El costo, lo dijimos la semana pasada, era interesante plantear un costo de productos, por ejemplo, cuánto está el litro de leche. En Italia, 67 centavos de dólar. En Argentina, que tiene una producción enorme de leche y tambos, el 75 centavos de dólar. Está casi 10 centavos más caro que en Italia. El costo de un kilo de harina en Italia, 1.12 dólares. En Argentina, 1.25. El costo de una bebida gaseosa de las chiquitas, 354 centímetros cúbicos. En Italia, 1.85. En Argentina, 1.95. Costo en dólares de un litro de vino. Somos productores de vino, Italia también. Pero en Italia está 2.90 centavos de 90 centavos de dólar contra 3.20 en la Argentina. Es decir, que el complejo agroalimentario argentino está por encima y está manejando los precios de nuestros comestibles de manera arbitraria. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño descanso de los datos duros y nos vamos un poquito a comentar la gastronomía? ¿Qué te parece, Lali? Si nos vamos a Italia, Italia tiene, bueno, la tradicional pizza, ¿no? Que se disputa la creación. Los libros dicen que es una invención italiana, que ya desde hace muchísimos años el pan se hacía redondo y se cortaba en porciones. Quiero decirles que el pan oriental, lo que se llama la pita, también es redonda, así que de invención en Italia difícil, más bien es de Oriente. Pero agregarle el queso ahí para hacer la pizza o diferentes ingredientes, la disputa está entre Italia y el sur de Francia. Todos le dan a Italia la ventaja de la creación, ¿sí? La invención de la pizza con mozzarella. Otra de las comidas más destacadas del menú italiano es el risotto, para lo cual se usa un arroz que es diferente al arroz largo que estamos acostumbrados en la Argentina, ese arroz que no se pasa, pero hay también arroz especial para risotto. Se prepara con arroz especial y queso parmesano. Es originaria del noreste italiano, del Piamonte, la Lombardía y Verona, es decir, es la parte norte hacia el oeste. Dicen que la primera receta del risotto data de fines del siglo XIX, no es tan viejo el risotto. El ossobuco, eso dicen que es originario de Milán y consiste en un estofado de ternera no deshuesado, con guarnición de zanahoria, cebollas, vino blanco y salsa de tomate. Y esto para hacer un pequeño paseo por la gastronomía italiana. Pero vayamos al turismo. Nosotros conocemos, ¿qué ciudades conocemos de Italia? Roma, Venecia, Milán, Florencia. Lali, estuviste en todos lados, me imagino. Sin embargo, hay un montón de lugares que son pequeños pueblitos, hasta barrios, diría yo, que tienen un distintivo y un encanto, que es un encanto de cuento, ¿no? Vamos a ver. Manarola es un pequeño paraíso en Liguria. Manarola es un pueblecito aferrado a un acantilado y accesible por un sendero llamado Vía del Amore. Para admirar esta espléndida puesta del sol, al final del día, las luces del pueblo se reflejan en el mar y una suave atmósfera invita a la dolce vita. Tenemos otro lugar que es Pietrapertosa, el encanto de Lucania, o de Luciania. La verdad que yo no sé muy bien la pronunciación del italiano, fuera de hacer el cocoliche que hacemos todos acá en la Argentina. A 1000 metros sobre el nivel del mar es un pueblito más alto, es el pueblito más alto de la región. En lo alto de una colina se encuentra el barrio de Arabata, que con sus casas de roca y sus callejuelas serpenteantes es la parte más encantadora del pueblo, enclavado en el corazón de las Dolomitas. Pietrapertosa se encuentra frente al pueblo de Castelmezzano, al que se puede llegar mediante il Volo di L'Angelo, una especie de tirolina sobre las montañas. Vamos a tratar de seguir alternando
entre el dato duro y el dato del placer, que significa el turismo y la gastronomía, y vamos a estudiar un poquito. Bueno, todo el mundo sabe que Italia, estando en la Unión Europea, maneja el euro, pero vamos un poquito a las relaciones internacionales de Italia, que me parece que es importante para ubicarla en la geopolítica, que de eso se trata este programa, ¿no? Las relaciones con China, por ejemplo. En 2019 Italia se convirtió raramente en el primer país del G7, del grupo de los 7, en unirse a la iniciativa, lo que se llama como la Ruta de la Seda, ¿sí? Y que es un proyecto de desarrollo económico liderado por China que implicó acuerdos interesantes de infraestructura, comercio y tecnología. Recordemos que los chinos buscan de alguna manera establecer vasos comunicantes con las producciones, con los países productores de insumos que tienen para la fabricación, en el caso de China, de todo tipo de productos. Básicamente hoy la tecnología es uno de esos ítems que le producen grandes ganancias. Las inversiones chinas en Italia, porque hay que considerar también que China es un juego de doble sentido, ¿no? Cuando China establece relaciones con alguien y pretende de alguna manera facilitar su acceso a los bienes y a los insumos, también tiene que aportar. Hay una relación casi, diría yo, de cierta igualdad en el trato comercial. Empresas chinas han realizado inversiones en Italia que están relacionadas con la energía, la moda y la tecnología. Las relaciones diplomáticas, vamos a decir, que tienen ciertos vaivenes, pivotean entre los grandes acuerdos y algún desacuerdo que tiene que ver con la posición que toma Europa con, por ejemplo, las cuestiones de derechos humanos y, por ejemplo, también, como lo decía Guido en la entrevista, la cuestión de la conservación del medio ambiente, ¿sí? China no es un gran país que conserve el medio ambiente, y eso tiene críticas en la Unión Europea, que la distancian de alguna manera en la forma de relacionarse diplomáticamente. Con Rusia las relaciones son más complicadas, y sobre todo a raíz de la guerra con Ucrania, de la que Giorgia Meloni apuntaba a bajar los decibeles con respecto a la ayuda de Italia hacia Ucrania, pero sin embargo, como dije antes, de alguna manera está encorsetada Italia en la política que establece el mercado común europeo, la Unión Europea, con respecto a este conflicto, en realidad con la OTAN, ¿no? Alineados con la OTAN. Pero sin embargo hubo proyectos mutuos de cooperación económica con Rusia, sobre todo en el área de energía y de industria. Empresas italianas han estado involucradas en proyectos energéticos en Rusia. Italia, como miembro de la Unión Europea, ha implementado, como decíamos, sanciones con Rusia en respuesta a la cuestión de Crimea, que empezó antes de la guerra con Ucrania. Por lo tanto, esta rispidez data yo creo desde 2014, en realidad, cuando se producen movimientos de la OTAN hacia Rusia, hacia las fronteras con Rusia. Y otra de las cuestiones internacionales que producen ciertos roces con Rusia tiene que ver con la posición de Italia en la situación de Siria y Libia. Libia, recordemos que fue una colonia italiana, y Estados Unidos digamos el alineamiento occidental barrió con la Libia de Muammar Gaddafi, y le fracturaron el insumo más importante que tenía Italia, que venía de Libia, que era el gas, a un precio competitivo para la producción italiana. Las relaciones con la Unión Europea. Italia es miembro pleno desde el año 1957, forma parte de lo que se llama la zona euro, y las decisiones que se tomen a nivel político, participa como miembro pleno Italia, tiene comisarios italianos entre los miembros de la Comisión Europea, tiene legisladores, hay una legislación, un parlamento europeo en el que los representantes de Italia están allí. Con América Latina, que de algún modo es el principio de lo que nos interesa desde aquí, desde Buenos Aires, desde Argentina, la mirada, las relaciones siempre fueron amistosas, pero siempre tuvieron un tinte de dominio de la economía italiana, de los grandes poderes italianos. Recordemos las empresas que, por ejemplo, cuando se privatizaron a lo largo de América Latina, en ese boom
privatizador, Fujimori, bueno, en la Argentina ya sabemos el menemismo, empresas europeas, italianas y francesas vinieron a comprar por chauchipalitos nuestros bienes, sobre todo en comunicación, en energía, e históricamente recordemos que en la Argentina existía la SIADE, que era la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad. Todavía hay edificios muy pintorescos de estilo europeo, que eran los lugares donde había transformadores de la compañía eléctrica, ¿sí? Y recordemos otra cosa que es interesante, por por el ida y vuelta que hay entre Argentina e Italia, que es los parlamentarios argentinos con nacionalidad italiana, que son elegidos como diputados extra muros, ¿no? Es decir, de ultramar, diputados de ultramar que tienen representación en el Parlamento italiano. De algún modo reflejamos con esto las relaciones con todo el mundo. Bueno, con Estados Unidos no la voy a recordar, porque es la misma relación que tiene por ahora la mayoría de los países europeos con Estados Unidos, que visto desde la Argentina y desde una óptica política particular, vemos una gran sumisión de Europa a los dictados de Estados Unidos. No sabemos si va a durar mucho, si va a durar poco. Lo concreto es que está bajando el nivel de vida en toda Europa a raíz de la lealtad, lo digo entre comillas, de Europa hacia Estados Unidos y su involucramiento en los conflictos internacionales. ¿Qué te parece si recorremos algún poquito más de gastronomía antes de irnos? Ya nos faltan 2 minutos de programa. El carpaccio, ¿vos sabés lo que es el carpaccio? El carpaccio es una comida tradicional del norte de Italia hecha con unas finas láminas de carne o pescado crudo, por ejemplo, ternera, salmón o bacalao, maceradas con jugo de limón y aceite de oliva. Puede aderezarse también con alcaparras y mostaza en grano. Y les voy a contar algo que lo conocemos todos, pero nosotros lo usamos solamente para fin de año. Vitello tonato. ¿Sabe lo que es el vitello tonato? El vitel toné, el argentino vitel toné. Es carne de ternera cortada en lonjas muy finas y acompañadas por una salsa hecha con huevo batido, atún y crema de leche. Se sirve frío. Proviene de la región de Piamonte. Su gran secreto, la combinación armónica de 2 sabores tan contrastados como los de la ternera y el atún. Algunos no le ponen atún, le ponen otro pescadito, más rico todavía. Pero bueno, acompañar con pepinillos o alcaparra. Nos falta 1 minuto de programa. Esto es Mundo en Clave, una mirada diferente sobre el escenario internacional. Esta vez tocamos Italia, nos fuimos a Italia, viajamos a Italia, alguna vez viajaremos en serio. Este programa se va a volver a escuchar, para quien quiera, en la radio pública de Marcos Paz, la 90.7, hoy a las 16, o mañana a las 20 en RPD Radio FM 97.5 de Oberá, Misiones. Bueno, hicimos otro viaje, nos quedamos otra vez sin tiempo, hay más datos duros para dar, pero bueno, como siempre, Lali Grumeli, allí detrás, que hoy fue la que me escuchó, me bancó y a lo mejor hasta se enojó conmigo, no lo sé, y nos encontramos dentro de 7 días, aquí por este mismo micrófono. Gracias, Lali, gracias a la audiencia. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio Caput. En Caput. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nelly Minyersky. Pasan cosas. Gracias, Radio Caput, por ser como nuestra casa, ser como nuestro hogar de todos aquellos y aquellas que pensamos en un país más justo, en un país con paz, con trabajo. Radio Caput. Para Radio Caput es un honor. Radio Caput es tu casa. Y yo la siento mi casa. Esas cosas.